Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial, y si ya eres parte de nuestra comunidad, bienvenidos de nuevo. Espero que todos se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en una historia de amor que, estoy seguro, tocará el corazón de cada uno de ustedes. Hoy nos adentraremos en un universo que evoca emociones profundas y recuerdos imborrables, amor inmortal, la boda de Halil e Esla, un día para recordar siempre. Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerla, o para quienes deseen revivirla, nos centraremos en la icónica serie turca Esla, y más específicamente, en ese momento cumbre, ese instante que definió tantos destinos, la boda de Halil y Esla. Prepárense para revivir emociones, recuerdos y momentos que nos hicieron suspirar, llorar, y en definitiva, enamorarnos perdidamente de esta pareja. Pero antes de que comencemos a desentrañar los detalles de esta inolvidable boda, me gustaría pedirles algo que realmente significa mucho para mí y para el crecimiento de este canal. Si disfrutan del contenido que creo, si les apasiona este tipo de análisis, si desean seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas, y sobre todo, si quieren ser parte activa de esta gran comunidad, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y les aseguro que no se perderán absolutamente nada. Además, activen la campanita de notificaciones, esa pequeña señal que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, estarán siempre al tanto de las últimas novedades, análisis y debates sobre sus series turcas favoritas. Ahora sí, prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante universo de Esla. Para aquellos que quizás no recuerdan, o para quienes se estén acercando por primera vez a esta joya televisiva, Esla es una producción turca que nos narra la historia de una joven, arrebatada de su familia biológica y vendida a una familia adinerada en Estambul. Tras años de vivir en una realidad completamente distinta, se ve obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía. Allí se enfrenta a un choque cultural, a tradiciones arraigadas en el tiempo, a una sociedad con costumbres muy diferentes a las que estaba acostumbrada, y sobre todo, a un matrimonio forzado. Y es precisamente este matrimonio forzado con el poderoso Halil, interpretado magistralmente por el talentoso Mehmet Akif Alakurt, el punto de partida de nuestra inolvidable historia. Inicialmente la relación entre Halil y Esla, encarnada por la talentosísima Cansu Dere, es tensa y está marcada por la desconfianza y el resentimiento. Halil, un hombre con costumbres profundamente arraigadas y fuertemente influenciado por las tradiciones de su pueblo, no comprende la rebeldía y el espíritu independiente de Esla. Ella, por su parte, se siente atrapada en un mundo que no entiende, un mundo que le es ajeno y en el que no encuentra su lugar. Pero como suele suceder en las grandes historias de amor, la atracción surge, y poco a poco, el amor comienza a florecer, como una flor que emerge de la tierra árida, resistente y llena de vida. La boda de Halil y Esla, en particular, es un evento que marca un antes y un después en la serie. No es una boda romántica tradicional, llena de sonrisas, alegría y felicidad desbordante. Es una boda impuesta, una ceremonia obligada por las tradiciones ancestrales, por la necesidad de Halil de proteger a Esla, según las costumbres de su pueblo. Sin embargo, incluso en este contexto, se pueden vislumbrar destellos de la conexión especial que empieza a surgir entre ellos. Las miradas furtivas, los gestos sutiles, incluso el simple hecho de compartir el mismo espacio, ya revelan una atracción magnética, una conexión inexplicable que el tiempo y las circunstancias no hacen más que intensificar, como un fuego que se alimenta con cada instante. Recuerdo con claridad las escenas preparatorias para la boda. La tensión palpable en el ambiente, la presión abrumadora sobre Esla, la lucha interna de Halil, la incertidumbre que flotaba en el aire como una nube oscura. Todo esto se transmitía a través de la excepcional actuación de los actores, quienes lograron plasmar a la perfección las emociones de sus personajes, y a través de la impecable dirección cinematográfica, que supo capturar la esencia de cada momento. La vestimenta cuidadosamente elegida, que reflejaba la riqueza cultural de la región y la solemnidad del evento. La música con sus melodías melancólicas y emotivas, que creaba la atmósfera perfecta para sumergirnos en el corazón de la historia. La ambientación que nos transportaba a los paisajes áridos de Mardin, y que nos hacía sentir parte de ese mundo. La ceremonia en sí es un crisol de emociones. La tristeza profunda de Esla, la rigidez y la aparente frialdad de Halil, la presencia imponente de las familias, que representaban las tradiciones y las expectativas. Es un momento agridulce en el que se mezclan la resignación, la rebeldía contenida, la esperanza latente y la promesa de un futuro incierto.
La boda, en realidad, es el inicio de una lucha feroz por la libertad, por el amor genuino, y por la superación de las tradiciones que ahogan y limitan. Es el comienzo de un viaje transformador, donde ambos personajes tendrán que enfrentarse a sus miedos, a sus prejuicios, y a las barreras impuestas por la sociedad. Otro aspecto que me gusta destacar de esta boda es la evolución que experimentan los personajes a lo largo de la serie. Alil, aunque al principio parece el arquetipo del hombre con poder y dominio sobre los demás, poco a poco, comienza a mostrar su lado más vulnerable. Se da cuenta de que Esla no es solo una mujer a la que debe proteger, sino alguien a quien ama con todas sus fuerzas. Comienza a cuestionar las tradiciones, a replantearse sus propias creencias, y a luchar contra la opresión impuesta por su entorno. Esla, por su parte, a pesar de su rebeldía inicial y de su rechazo a las costumbres de Mardin, empieza a comprender las complejidades de la cultura en la que se encuentra inmersa, y a aceptar, con el paso del tiempo, la posibilidad de un futuro junto a Alil. Su espíritu luchador no se rinde, pero aprende a navegar en las aguas turbulentas de su nueva realidad, buscando la forma de preservar su propia identidad y de construir una vida en la que el amor y el respeto mutuo sean los pilares fundamentales. A lo largo de la serie, la relación entre Alil y Esla evoluciona de manera espectacular. Superan obstáculos inimaginables, desafían las tradiciones más arraigadas, y finalmente se entregan al amor verdadero. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de la importancia de luchar por lo que uno cree, y de la capacidad del amor para transformar cualquier situación, por más adversa que parezca. La boda, que comenzó siendo un compromiso forzado por las circunstancias, se convierte, con el tiempo, en el cimiento de un amor inmortal, un amor que desafía el tiempo y las convenciones sociales. Es una historia de resiliencia, de perdón, y de la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad. Pero seamos sinceros, la boda de Alil y Esla no es solo un momento clave en la trama, es, también, un auténtico festival visual. La belleza deslumbrante de los trajes tradicionales, la riqueza de la cultura turca, la atmósfera que se respira en cada escena. Todo esto hace que la boda sea un deleite para los ojos, una experiencia sensorial inolvidable. La dirección de arte es impecable y cada detalle está cuidadosamente pensado para transportarnos a ese mundo, para sumergirnos en la magia de Mardin, y para hacernos sentir parte de la celebración. Los colores vibrantes, los diseños intrincados, los adornos exquisitos, todo contribuye a crear una experiencia visualmente impactante, que nos cautiva y nos transporta a un universo de belleza y exotismo. También es crucial el papel de la música en este evento trascendental. La banda sonora de Esla es memorable y la música que acompaña a la boda es especialmente emotiva y conmovedora. Contribuye a crear la atmósfera adecuada, a intensificar las emociones que se viven en ese momento, y a conectar aún más con la historia. La música acentúa la tensión, la tristeza, la esperanza, la alegría, y nos permite sentir cada emoción con mayor intensidad. Las melodías nos acompañan en cada paso, en cada mirada, en cada gesto, y nos ayudan a entender la complejidad de los sentimientos de los personajes. La música es un personaje más de la historia, que nos guía, nos conmueve y nos transporta a un lugar donde el amor y la pasión son los protagonistas. Es importante señalar que la boda de Alil y Esla no solo es un evento romántico. También es un reflejo de la sociedad turca con sus complejidades, sus contradicciones y sus luchas internas. La serie aborda temas profundos y relevantes como el honor, la tradición, la opresión de la mujer, la lucha por la libertad individual y la búsqueda de la justicia. La boda es un punto de encuentro para todas estas temáticas, y nos invita a reflexionar sobre la realidad social de Turquía, sobre las tensiones entre la modernidad y la tradición, y sobre la necesidad de cuestionar las normas impuestas por la sociedad. Y es que aunque se trate de una obra de ficción, Esla nos ofrece una ventana a otra cultura. Nos permite comprender mejor las costumbres, las tradiciones y los valores del pueblo turco. Nos enseña sobre la importancia de la familia, del respeto a los mayores, y del sentido de pertenencia a una comunidad. La serie y en especial la boda de Alil y Esla, nos enseña la importancia de la tolerancia, del respeto a la diversidad, y de la lucha por la justicia y la igualdad. Nos invita a abrir nuestra mente a cuestionar nuestros prejuicios, y a ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo que nos rodea. Ahora, pensando en la boda en sí, me vienen a la mente escenas específicas, momentos que considero emblemáticos y que han quedado grabados a fuego en mi memoria. La mirada intensa y llena de deseo y confusión de Alil hacia Esla, reflejando la lucha interna que libra entre sus deberes y sus sentimientos. La lágrima solitaria que rueda por la mejilla de Esla,
expresando toda su tristeza, su miedo, y su anhelo de libertad. El primer baile torpe e incómodo, pero lleno de una tensión palpable, que anticipa la pasión y el amor que surgirá entre ellos. Cada uno de estos detalles contribuye a crear una atmósfera única, que nos atrapa y nos sumerge en la historia, haciéndonos sentir parte de la experiencia. ¿Qué decir de los vestidos de Esla? Simplemente increíbles. Tanto el vestido de novia con sus detalles intrincados y su elegancia atemporal, como los vestidos que luce en otras ocasiones, que reflejan su personalidad, su fuerza, su belleza y su espíritu rebelde. Kansudere siempre luce radiante y sus atuendos son una parte integral de la historia, ya que simbolizan la evolución de Esla, su crecimiento personal, y su capacidad de adaptarse a las circunstancias sin perder su esencia. En resumen, la boda de Alil y Esla es un momento que recordamos con cariño, admiración y nostalgia. Es el punto de partida de una historia de amor inolvidable, llena de emociones, de retos, de superaciones y de momentos inolvidables. Es un reflejo de la cultura turca, y una invitación a reflexionar sobre temas importantes y relevantes para la sociedad. Es un testimonio de la fuerza del amor, de la importancia de la libertad, y de la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta revisita a la boda de Alil y Esla, tanto como yo disfruté creándolo. Revivir esos momentos me ha llenado de emoción y me ha hecho recordar por qué me enamoré de esta serie. Quisiera agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje a través de la memoria. Gracias por su atención, por sus comentarios, por su apoyo constante. Me encanta leer sus opiniones, y me gusta saber qué piensan sobre la serie, sobre los personajes y sobre las escenas. Así que por favor, no duden en dejarme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció este vídeo, cuáles son sus escenas favoritas de la boda, y qué otros temas relacionados con Esla o con las series turcas les gustaría que abordáramos en el futuro. Me encantaría leer sus comentarios y conversar con ustedes sobre nuestras series turcas favoritas. Por último, pero no menos importante, les pido que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos y familiares. De esta manera podrán contagiar a más personas con la magia de Esla. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo, creando más contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima aventura televisiva.